Vamos directamente con la entrevista del Ceremi de Economía, don Felipe Rojas Pizarro, a quien saludamos. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, muchas gracias ahí por la invitación al programa. Siempre un agrado venir a conversar acá a Rocco y también un poco contar lo que estamos haciendo, distintas actividades desde la Ceremi de Economía, sus servicios y evidentemente también hacer un resumen de lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric. Ya a usted le quedan 29 días. Y contando. Ahí tengo un calendario. ¿Cómo ha sido el proceso este? Sí, o sea, en lo personal ha sido bien intenso. Yo en general siempre busqué un espacio para hacer un aporte para la región de Aysén. Y evidentemente ahí hay una acción también política junto con el gobierno para poder realizar distintas acciones. Y en eso hemos estado, pues, con dificultades a veces, pero también con hartas satisfacciones de varias cosas que fuimos realizando y que muchas de ellas también tienen resultados positivos para la comunidad. Y se acerca muy pronto, creo que está por cerrarse el día 16, un llamado de Cercotec. Sí, evidente. Acá las distintas instituciones, y una de ellas que es Cercotec, que también estamos en coordinación desde la Seremía de Economía. Y acá lo interesante es que hay un programa bastante positivo para los almacenes, que incluye procesos de digitalización, pero también de inversión, ¿ya? Nosotros hemos tenido experiencia a lo largo de toda la región y, por ejemplo, el año pasado entrevistamos a una señora que partió su emprendimiento, su negocio ahí en Valle Simpson a partir de la pandemia. ¿Y qué es lo que ocurrió en pandemia? En pandemia era la gente le pedía como imprimir certificados para poder salir, no sé si se acuerda. Sí, sí. ¿Ya? Ella imprimía y de repente vio como una oportunidad de negocio y se estableció con un negocito. Y después postuló al proyecto al programa de almacenes de Cercotec y eso le permitió ampliarse, entregar otros servicios a la comunidad. Y finalmente es todo un aporte para la gente que vive en Valle Simpson y además para los estudiantes, los apoderados que circulan alrededor del colegio que hay en Valle Simpson. ¿Y esa gente, esa misma persona se puede volver a presentar para el Sí, programa actual que tiene que ver con la digitalización? Exacto, sí. Hay una cierta cantidad de años que entre la postulación que tuvo en algún momento y la de ahora, pero pensando en ella yo creo que ya estamos como en los tiempos de que podría postular de nuevo. ¿De qué se trata ¿De qué se trata? Se trata, por ejemplo, que si yo quiero hacer una inversión, ampliar una parte, modificar algo del negocio, pero sobre todo tiene que ver con digitalizar el funcionamiento del almacén. Es decir, por ejemplo, tener un puesto en donde uno pueda como llevar el inventario del negocio. Hay una línea también, esto es interesante, que hemos ido abordando con los distintos instrumentos de fomento productivo, hay una línea vinculada a la seguridad ciudadana también, que yo podría poner cámaras y esas cámaras son parte del proyecto que puedo presentar en almacenes y así una serie de otras iniciativas más que principalmente la digitalización, también la modificación del espacio, de pintar un lugar, comprar algún otro elementos que necesita el almacén y todo eso. ¿Cómo ha cambiado, no? Sí, por supuesto. Porque yo pienso en la caja registradora, esa grande que había antiguamente, que se guardaba la plata en su interior. Mi papá tenía en el negocio y hoy día prácticamente y que todo sonaba digital. Cuando se cerraba, ¿no? Claro, lógico. Sí. Antiguamente era primero con una manilla al lado, después era más eléctrica. Pero ha ido avanzando y la digitalización es fundamental en el día de hoy. Sí, lo interesante acá es que a través de esa digitalización puedo llevar un mejor control del negocio. Ver aquellos bienes que se tienen mejor salida, tener como cuando tengo que ya empezar a pedirle al mayorista, hoy tráeme tal de mercancía porque creo que me voy a quedar corto. Todo ese tipo de cosas a través de la digitalización y la información que va entregando estos sistemas asociados a la caja. Pueden ser útiles para quien está gestionando un almacén. Y actualmente esta mirada de repente veo a los contadores, ¿el contador empieza a desaparecer o sigue siendo importante en toda esta acción? No, nosotros siempre hemos creído que particularmente en la región de Aysén hay ciertos actores asociados al ecosistema emprendedor que son fundamentales. Evidentemente los contadores uno tiene que tener un vínculo directo, porque además los contadores pueden dar cuenta de ciertos instrumentos de excepción que pueden ocurrir en la región.
O sea, si yo quisiera, por ejemplo, acceder al 889, probablemente el sistema no es fácil así como, yo de manera individual voy a darme cuenta que existe esto, sino que el contador le puede contar, oiga, usted tiene contratada a una persona, podría acceder a la bonificación a la mano de obra. En ese sentido, los contadores funcionan y son un aporte para la empresa. Yo conozco el tema, pero ya que usted lo mencionó, coméntenos del 889. Sí, acá es interesante que la región de Aysén tiene una serie de instrumentos de excepción en términos de apoyar a la inversión y a la ejecución de empresas privadas en la región de Aysén. Uno de ellos está asociado al 889, que ese era el número del decreto que existía en ese momento, ¿no? De la ley, sí. Y que lo interesante, y esto se llama bonificación a la contratación de mano de obra. En la medida que yo tengo una persona contratada, ya, en mi empresa, y que cumplo ciertos requisitos, como por ejemplo, que la persona resida en la región, ya. Sí. Es decir, yo no podría acceder a un 889 de alguien que vive en Puerto Montt y viene a trabajar acá, no, sino que alguien que vive en la región de Aysén y que a su vez yo le pago una cierta cantidad de remuneración asociada al salario mínimo. En este momento un 20% más del salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo va alrededor de, el número exacto no lo sé, pero de 550, algo así, tengo que pagarle 20% más y de esa manera yo puedo acceder a una subvención, que son del orden de entre 45 y 50 mil pesos, ya mensual por la persona contratada. ¿Ya? Ahora, siempre que la persona pague las contribuciones. Y ahí viene la otra condición, que tiene que ver con que las empresas tienen que pagar a tiempo en las previsiones. La previsión social. En caso que no lo hagan, pierden. En caso que se demoren un día o dos, ya no pueden acceder. Lo pierden. Lo pierden, sí. Entonces, de esa manera lo que se incentiva de parte del Estado es que las personas mantengan continuidad y sobre todo pago a tiempo de la previsión de sus trabajadores, ¿ya? Y también hay un incentivo que podemos discutirlo y todo, pero es un incentivo al fin y al cabo que el legislador vio en que además las personas puedan acceder un poquito más del sueldo mínimo para que no se permite, claro. Exacto, sí. Hay toda una discusión que hemos tenido con distintos actores, con los gremios y todo, si es que este requisito del 20% ha sido positivo para motivar un mayor ingreso a las personas, ¿ya? En el análisis de las cifras creo que ha sido un problema. Con respecto a las cifras de empleo, ¿cómo estamos en la región? Con respecto a las cifras de empleo, hay varias dimensiones que uno puede analizar. Podemos mirar qué ha pasado con el desempleo, ¿ya? Pero, y aquí es lo interesante, cuando uno mira la tasa de desempleo en perspectiva histórica, en general la región siempre estamos por debajo del nivel nacional, ¿ya? Ahora bien, si nosotros comparamos octubre, noviembre, diciembre, que fue el último trimestre publicado por parte del Instituto Nacional de Estadística, y lo comparamos con octubre, noviembre, diciembre del término del gobierno anterior, ya estamos mejor, una tasa de desempleo mucho más baja, ¿ya? Además, lo que ha ocurrido, y esto es como sobre todo post pandemia, hemos observado una recuperación de la proporción de personas que están trabajando respecto a aquellas que podrían trabajar, ¿ya? Hay una tasa de ocupación más alta que teníamos cuando se acaba la pandemia. Hemos ido creciendo y estamos muy similar a la que había prepandemia. ¿Y en cuánto hemos ido recuperando? ¿14%? La proporción de personas que tienen 15 años y más, sí, de 100 personas que tienen 15 años y más, ya hasta que pueden tener 70, pueden tener 80, pueden tener 50, 40, de todas esas personas que tienen 15 años y más, el 70% está trabajando en la región de Aysén, ¿ya? Y esa se le llama la tasa de ocupación. Correcto. ¿Ya? Y claro, eso es lo que ocurrió con el tema de la pandemia, que en general eso hubo una restricción fuerte de trabajo, y eso es lo que hemos ido observando cómo se recuperó con este gobierno, y ya estamos a tasas similares o una situación similar a la que había pre-pandemia en la región. Eso no ha pasado con el empleo, no ha pasado con el sector turismo, donde también hemos observado un fuerte crecimiento de la llegada y la pernoctación de turistas en la región de Aysén. Eso probablemente lo comentó también la subsecretaria. ¿Cuál es el PIB más o menos en el turismo? Lo interesante aquí, lo que ocurrió en la temporada alta del año anterior, del 2025.
el verano, por ponerlo así muy en simple. Tuvimos un crecimiento del 2025 respecto al 2024 del orden del 30-40%. Ha sido una recuperación importante. Lo que ha ocurrido este año, que también ha ido creciendo respecto al año anterior, pero evidentemente mucho menos que el 40% que crecimos el año anterior. Correcto. Hay una recuperación, hay también una presencia más del turismo en distintas zonas de la región, y eso ha sido positivo en general para las comunidades, porque las comunidades en general suelen tener empleo o actividad agrícola, ganadera, algún comercio y también el turismo como forma de bienestar material y de creación de riqueza. Seremi, si no me equivoco, usted estuvo presente con la visita del presidente en Ibáñez. Así es. Sí. El presidente, cuando se le concedió la presencia de la palabra, dijo, hay alguna persona que quiera antes que yo decir algunas cosas. Sí. Y salió una señora, según algunos dicen que esto estaba todo preparado, que le habían pagado a la señora, no sé cómo fue la cosa, pero según lo que se manifiesta, esto se hizo en todas partes, el presidente hizo eso. Hay muchos comentarios. Y ella, cuando terminó la frase, dijo, Chile no se cae a pedazos. Y hay otro sector que dice que Chile se está cayendo a pedazos. ¿Cuál es la mirada? Sí, ahí lo que uno puede observar mirando las cifras del Banco Central, que es un organismo técnico y que da cuenta de la situación económica nacional y regional. Y lo que estamos observando nosotros es que la economía chilena ha ido creciendo constantemente durante los últimos años con el gobierno de Gabriel Boric. La inflación, que es un tema que nos afecta. ¿A cuánto sube la inflación? La última observación que tenemos es que en enero de este año, la inflación fue, de los últimos 12 meses, fue de 2,8. ¿Ya? El Banco Central proyecta su actividad, su gestión sobre la inflación en torno a un 3,5. Es decir, ahora para el Banco Central tenemos una tasa una inflación controlada y baja respecto a sus proyecciones. Nosotros cuando partimos el gobierno teníamos una escalada inflacionaria, es decir, mes a mes estaba subiendo y llegamos al 2022, llegamos al orden del 14%. ¿Ya? Hay personas que por su nivel de ingreso tienen ciertas posibilidades de protegerse de la inflación. ¿Ya? O sea, en general, cuando uno tiene cierto nivel de ingreso, cierto nivel de ahorro, uno puede transformar eso a fondos mutuos, a depósito a plazo y de ahí protegerse con la inflación. ¿Ya? Pero en general la clase media y la clase baja son los que más se ven afectados con la inflación porque finalmente su presupuesto tiene que ver con lo que consumen día a día o mes a mes. ¿Ya? Y con una inflación de 14%, evidentemente la clase media y la clase baja era la más afectada. Y lo que hicimos como gobierno, y cuando digo como gobierno es que la inflación depende de lo que haga el Banco Central, pero también lo que hagamos como gobierno, en términos de control del gasto público, por ejemplo. ¿Ya? Y con eso llegamos al pic del año 2022 del 14% y constantemente y consistentemente la hemos ido reduciendo hasta ahora. Esas son dos cifras bien positivas, inflación y crecimiento. Pero también acá lo interesante es que hay un incremento constante de la inversión privada. ¿A partir de qué? A partir de dar ciertas certezas respecto a ciertas cosas que tienen que ver con aquellas personas que invierten, necesitan ciertas certezas. ¿Ya? Y ahí de alguna manera está presente la ley de permisos sectoriales, lo que se llama permisología. ¿Ya? Y esa ley lo que permite es cómo podemos reducir los tiempos de respuesta de cada uno de los servicios públicos frente a una inversión que llega a la región o que llega al país y que en general se enfrentaba a tiempos muy largos. Y lo que permite esa ley es reducir los tiempos. Y eso ha significado que la inversión del año pasado, 2025, fue alta y que además el Banco Central dice la que se viene a futuro a partir de esta ley es mucho mayor y por lo tanto creemos que Chile no se cae a pedazos, Chile está en mejor situación que cuando nosotros partimos como gobierno del presidente Gabriel Boric, estamos inflación controlada, crecimiento y crecimiento de la inversión. ¿Y hay plata en caja? Porque desde noviembre la DIPRES
no está entregando la plata. El ANCORE, que es la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, plantea de que no se están cumpliendo los plazos y no llegan las plata. Hay caja. Sí, ahí en general los presupuestos se construyen en función de cómo operan los ingresos públicos, ¿ya? Y los ingresos públicos están asociados a cuánto se recauda del IVA, que quienes consumimos se recauda IVA, cuánto se recauda del impuesto a la renta, a las empresas y otros, ¿ya? Y también cuánto se recauda respecto a ciertos impuestos asociados a la actividad minera, por ejemplo, Sí. ¿ya? Y lo que ha ocurrido particularmente el año pasado, antepasado creo que fue, uno de los que fue más complejo estimar la evolución de los ingresos derivados de los impuestos fue derivado del litio. El litio ha sido muy fluctuante como producto. De hecho, la Corfo está pidiendo hasta plata, ¿verdad? En el intertanto se han establecido ciertas estrategias de parte del fisco como para poder resolver estos problemas, ¿ya? Lo que nosotros creemos que en general va a haber mayor certidumbre en cuanto a los flujos de ingresos para este año, para la operación del sector público. Y también hay un control evidentemente del gasto público. ¿Y cómo ve usted este plan de zona extrema billonario para nuestra región en estos 10 años? Sí, nosotros en general como región hemos hecho un trabajo, y en general ahí hablo por toda la comunidad, Sí. por todos los sectores políticos, siempre han comprometido un trabajo para planificar y generar acciones de muy largo plazo. Ahí uno tiene la Estrategia de Desarrollo Regional, 2009-2010, ahí tiene el PETSE que implementa la presidenta Michelle Bachelet, que también después se continúan las iniciativas que venían de Michelle Bachelet con el gobierno de Sebastián Piñera, pero lo que había acá era cómo le damos a esto más que un plan, una política, ¿ya? Y eso es lo que presenta el presidente Gabriel Boric, cómo hacemos una política para los próximos 10 años. Y en ese contexto se establece la política zona extrema, en donde se establece un plan que fue bien trabajado en términos de los gobiernos regionales que han habido en la región, ¿ya? Eso es lo que se firmó hace poco. Y es lo que vino a firmar el presidente. Y es de una inversión proyectada del orden de 1.700 millones de dólares a 10 años. Evidentemente eso permite dar cierta garantía de inversión pública para los próximos años en temas que son relevantes para la comunidad, como son el hospital, como son la carretera, como son puentes. Estoy hablando en líneas generales. Sí, sí. Está la De universidad hecho, ya hay dos también. justamente en la universidad y está también sujeto a un estadio que se va a construir Sí, para el exacto. centenario. Hay una serie de iniciativas que tienen que ver con temas económicos, pero también sociales y culturales para poder transformar la región. Y aquí hay un compromiso a 10 años. Evidentemente, cuando uno hace un compromiso a 10 años son más de un gobierno, ¿ya? Y eso esperamos también que se vayan efectuando cada una de las obras que están comprometidas acá. Hay obras que vienen con presupuestos sectoriales del Ministerio 1, 2 y 3, por ejemplo, pero también hay obras que están con financiamiento del gobierno regional. Y ahí, por ejemplo, puedo nombrar algo que se ha ido trabajando bastante, empujado por el GORI también, que son, por ejemplo, la ampliación del puerto Chacabuco en Porcha. Sí. Ya eso Y la carretera austral también. evidentemente, ahí son los presupuestos del MOS principalmente que están ahí comprometidos, pero también hay presupuestos del gobierno regional. Entonces, ¿cómo ve a Aysén usted de aquí al 2050? Es una pregunta que nosotros hemos ido elaborando y hemos ido participando también en la respuesta a partir de distintas iniciativas de varios actores. Entre ellos también participan el sector privado, los gremios de acá de la región de Aysén. Y evidentemente en ese contexto lo que uno observa es que es una región que genera oportunidades para su población, para su comunidad, en cada una de las zonas que tiene esta región. O sea, esta región es lo suficientemente extensa que esperamos que el PETSE y otras iniciativas que puedan salir también de parte del gobierno puedan empujar la actividad productiva en cada uno de los territorios que hay en la región. Así es como, por ejemplo, la actividad del litoral, que es tan importante para la región, pero principalmente para la gente del litoral. Esperamos también que el turismo también se vaya sosteniendo y también con la mirada de sustentabilidad que es tan relevante para quienes vivimos en la región de Aysén.
nosotros vemos que necesitamos una economía diversificada, que no dependa solo de una actividad económica, ya porque eso nos hace bastante débil frente a la evolución de esa actividad económica, sea la actividad económica que sea, ya. Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, con pandemia, Magallanes, la mayoría una fracción importante de su turismo tiene que ver con turistas internacionales. Pandemia cerraron las fronteras y fue todo un impacto para ellos. Lo mismo cuando uno mira la región de Aysén, cuando vino en su momento el virus ISA y otro tipo de impactos. Entonces lo que hemos empujado y hemos apostado es poder promover las distintas actividades económicas ya para tener una economía diversificada en cada una de las comunas de nuestra región. Y ahí hemos empujado acciones como gobierno, por ejemplo, con la ley de sistemas medianos, que ahí el gobierno regional también ha estado muy comprometido, tanto cuando estaba Andrea Macías como gobernadora, como ahora actualmente con el gobernador Marcelo Santana, para empujar los distintos estudios que permitieron, a través de, evidentemente, de una ley que se presentó por parte del Ministerio de Energía respecto a la ley de sistemas medianos, que también el presidente vino a presentarla. Y que Felipe Díaz, o sea... Carlos Díaz hizo un gran trabajo ahí. Exacto, hizo un muy buen trabajo ahí, y el trabajo evidentemente con los gremios también, con los distintos actores, porque creemos fundamental que cuando uno mira una economía diversificada, detrás de eso siempre se necesita la energía. Oiga, Seremi, pero ¿cuánto se va a ver reflejado en la boleta? Sí, ahí lo interesante es que lo que nosotros tenemos es que por un lado está la equidad tarifaria que tiene que ver con la boleta de las personas, ¿ya? Pero también está lo que pasaba para el sector industrial y comercial. Ese era cuando uno mira las presentaciones de estos expertos del CIEP que estaban contándonos de esto, ¿ya? Ahí lo que ellos presentaban era que nuestro mayor diferencial estaba en las actividades productivas, ¿ya? Es decir, cuando yo quiero instalar una empresa de lo que sea, que necesito energía, y la instalaba en Puerto Montt y la venía a instalar acá me salía mucho más caro. Y no estoy hablando del resto de costos, sino que solo del costo asociado a energía. Sí, solamente. Solo con el costo asociado a energía salía mucho más caro. No hablemos de transporte. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que nosotros tenemos sistemas medianos que y estimaban la tarifa asociada al comercio y a la industria, ¿ya? Con ciertas características, ¿ya? Los estudios que fueron financiados por el gobierno regional y que también lideró el CIEP y actores externos, lo que identificaron ahí que necesitábamos cambiar esa ley con ciertos elementos para que la inversión, por ejemplo, no se estimara a 4 años como estaba la ley anterior, sino que se pudiera estimar a un horizonte más largo, ¿ya? Y eso lo que hace es que permita ser rentable y tener una menor tarifa para este grupo de empresas, ¿vale? Sí. Una tarifa bastante más competitiva y que cuando yo quiero invertir, ahora sí me sea interesante venir a invertir acá. Y evidentemente cuando uno mira a largo plazo o toda la transformación de robótica, de inteligencia artificial, todas estas nuevas industrias o los incrementos en productividad están asociados ¿a qué? A que las empresas requieren cierta energía asociada a tecnología. Sí, pero lo que está instalado hoy día... Lo que nosotros vemos es que esperamos que crecientemente se instalen más generadoras de energía. Ya. Tenemos el caso de Alto Baguales, por ejemplo, que Alto Baguales era un proyecto que pasó por distintas etapas, ya, en donde nosotros promovimos pero que eso finalmente avanzara, exacto, de la ICEM, pero también hay otros actores. Sí. Otro actor, por ejemplo, está Gasco, que ese se ve menos. Sí. Ya cuando uno viene por la recta Foisis, creo que ellos tenían una instalación donde acumulaban gas para distribuir en la región, ¿ya? Pero lo que hicieron ahora fue una tremenda inversión, que están ahí avanzando, creo que ya tienen los motores y todo, y que este año ya va a estar listo, ¿ya? En donde van a poder producir 3 megawatts a esta parte del sistema mediano. Es bastante, porque actualmente las eólicas dan 2 megawatts. Un poco más, un poco menos por ahí, alrededor de eso. Quizás menos, porque como se han caído 2 ya. Sí, a veces, exacto, ya. Pero lo interesante es que con la ley de sistema mediano es más atractivo que otras empresas empiecen a generar, ¿ya?
poníamos el ejemplo de la ICEM, pero ya también, y esto es concreto, o sea, cuando nosotros pasamos por ahí por la recta Foising, hay una parte donde está Gasco, Gasco, y ellos están ya con los motores y esperemos que este año ya puedan producir. Y hay otros proyectos que nosotros hemos ido viendo también de personas que están más interesadas, más avanzadas en términos de poder generar energía eólica y quién sabe otros proyectos. ¿Y eso de los paneles solares es factible? Acá lo que tenemos hay otra producción, creo que en el Blanco hay otra de la ICER nuevamente tiene pero ahí. acá en el Liceo San Felipe, Y también está ahí exacto. Esa iniciativa es bastante interesante porque permite de alguna manera adquirir ciertos derechos sobre la producción de energía, sobre la generación de energía a través de esos paneles solares. El propio Liceo San Felipe se está haciendo uso de la energía, que es muy positivo, y otros actores. Nosotros creemos que en general es posible comprometer ciertas acciones para que de manera cooperativa o de manera colaborativa o de esta manera que la está presentando esta empresa también se pueda generar energía en la región. ¿Y con qué foco? Con el foco de, por un lado, alivianar la cuenta de luz que tienen las familias, pero también hacer más rentables ciertos negocios con una energía más barata. Qué bueno, qué agradable poder conversar con usted. A ver si le traen un poquito más de agua. Sí. Oye, yo quisiera consultarle con respecto al tema que está relacionado en parte con la aposta que hay que hacer entre un gobierno y otro. Hoy día ustedes parten con algunos proyectos y cómo continúa esto para que otro nuevo gobierno vaya a cortar la cinta. ¿Hay proyectos en...? Sí, nosotros siempre hemos estado con la óptica de que en general los temas económicos son temas de largo plazo, ¿ya? Y que superan más allá de un gobierno. Y eso evidentemente estamos como con la completa predisposición de conversar tanto con los actores que venían de gobiernos anteriores, ¿ya? Como también con los futuros actores. Y en ese contexto nosotros hemos empujado una serie de proyectos de inversión privada. También hemos colaborado con algunas iniciativas que tienen una mirada de mediano y largo plazo, como por ejemplo el plan Aysén Azul que está empujando el gobierno regional con Corfo, ¿ya? En la perspectiva de que las acciones que podemos hacer como Seremi Economía y que impactan en la economía regional y que también impactan en el bienestar de las familias de Aysén, necesitan una colaboración constante con distintos actores políticos para darle una mirada a largo plazo. Nosotros establecimos una mesa a través de la iniciativa del presidente Gabriel Boric que se llama Gabinete Pro Crecimiento, Empleo y Desarrollo, en donde revisamos proyectos de inversión relevantes para cada una de las regiones en el contexto regional, ¿vale? Y cuando digo en el contexto regional es que, por ejemplo, en otras regiones miraban proyectos de 100 millones de dólares para arriba. Acá no, pues miramos proyectos que estaban asociados a este contexto. Y muchos de esos proyectos se han ido realizando, desde la ICEN, otros que vimos en algún momento uno de Gasco, otros que han ido avanzando en cada una de sus etapas, como por ejemplo la minera en Chile Chico, y así una serie de otros proyectos que nosotros creemos que evidentemente sus resultados, muchos de ellos no se van a ver ahora, pero sí se van a ver y van a tener un impacto positivo en la población de la región de Aysén. Por último, ¿cómo nos deja esta mirada para que la gente de Aysén se sienta que está en un lugar que va aumentando, va creciendo, esté tranquila, exista trabajo, se termine un poco la situación incómoda de otras personas jóvenes que hoy día no tienen capacidad, sí, que vuelvan los profesionales a nuestra región? ¿Cuál es su mirada? Sí, ahí nosotros creemos mucho que hay que fortalecer la relación entre el mundo científico, tecnológico y de innovación, sea Universidad ICES, sea CFT, sea CIEP, todas estas corporaciones, porque evidentemente las empresas y los sectores productivos requieren tecnología e innovación para ir creciendo. Y la universidad juega un papel importante. Y la universidad juega un papel importante porque finalmente necesitamos que las empresas en esta región demanden más profesionales para sus tareas, ¿ya? Evidentemente cuando uno mira que las familias que son trabajadores o recién están emprendiendo, los padres pueden tener
cuarto medio, pueden tener CFT. Evidentemente lo que ha ocurrido con los hijos de esas personas que tienen mayor educación. Entonces, ¿cómo la región les da oportunidad a los hijos de esta región que tienen mayor nivel educacional? ¿Ya? Y para eso, evidentemente, hay que empujar al sector privado a que contrate y demande trabajo con ese perfil. Ahí hay un trabajo que hemos hecho con Corfo, ahí liderado por Corfo y también por el gobierno regional, respecto a fortalecer el trabajo de proveedores de la industria del salmón, por ejemplo. Que evidentemente la industria del salmón es una industria que está va exportando hacia el mundo y requiere cada vez más mano de obra más tecnologizada. Y lo que esperamos también, y un poco el propósito de este tipo de iniciativas, es que parte esa demanda de trabajo, sobre todo más de capital humano profesional o incluso más avanzado, esté en la región y se quede en la región, ¿ya? Y eso necesariamente requiere esta como relación entre sector privado, mundo público, evidentemente, y también el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Correcto. Por último, yo ya le había dicho por último, pero se me queda en la mente algo bien relevante, que es la descentralización. ¿Cree usted que el mundo entre lo público y lo privado se logre definitivamente descentralizar y tener los recursos en las regiones y no, como muchas veces hemos dicho, Dios está en todas partes pero atiende en Santiago? Sí, ahí evidentemente nosotros empujamos y queremos también, y esto hablo porque en general por todo el mundo político de la región, que las decisiones y los presupuestos también se administran a nivel regional. Ya ese es como siempre una... ¿Pero lo ve cercano usted? Yo creo que crecientemente con este proceso que estamos viviendo, con la elección de gobernadores, con los comités de desarrollo productivo regional que nosotros hemos empujado a través de Corfo, con el gobierno regional y otros, y otra serie de iniciativas están empujando hacia allá, como por ejemplo las decisiones respecto a la Comisión Regional de Uso Borde Costero también, y así una serie de iniciativas que están ya instalándose en la región, para que dejen de tomarse en Santiago, ¿ya? Pero aquí también hay otro actor que son las macroregiones, ¿ya? Y en estas macroregiones, cuando uno mira a Chile, uno sabe que hay un norte grande que toma decisiones en el área minera, que probablemente allá la discusión es esas macro decisiones están tomándose en Santiago, están tomándose solo en Antofagasta, ¿dónde? A pesar de que todo el norte es minero. ¿Qué pasa acá en Aysén o en la macrozona austral? Las decisiones se están tomando solo en Santiago o también se están tomando en Puerto Montt. ¿Y de qué manera nosotros influimos en eso? ¿Ya? Nos transformamos más en un sector pesquero y turístico que ganadero. O sea, la ganadería se ha ido perdiendo. La ganadería se ha ido perdiendo y ahí por eso yo insistía en la importancia de tener una economía diversificada, que eso hay que seguir empujando. El mundo rural más tradicional es muy importante en el contexto de transformaciones económicas. Ahí hay un trabajo que es necesario volver a fortalecer respecto a la relación entre el mundo rural con otros sectores económicos, por ejemplo con el turismo, a través del turismo rural, o la relación del mundo rural, mundo campesino, con otros sectores que también se empieza a ver en otras regiones. Ya yo creo que es importante tener esa discusión y abordarla con una perspectiva a largo plazo. Bien, Felipe Rojas, quiero agradecerle su presencia acá en nuestros estudios. Esperamos reencontrarnos en otra oportunidad. Vamos a partir el 11 de marzo con un programa diario con invitados especiales y para hablar de la política, ¿no? Y de la política contingente. Se va a llamar la Cámara Regional. Vamos a tener una Cámara Regional para proyectar, esperamos tenerlo también acá. Felipe, le dejo las cámaras para despedirse. Muchas gracias por la invitación. Siempre ha sido el espíritu de quienes participamos en el gobierno de Gabriel Boric de poder como mejorar las condiciones de bienestar de las familias de Aysén. Por eso hemos empujado iniciativas como el Chile Cuida, ¿ya? Iniciativas como las 40 horas, iniciativas como la reforma de pensiones, pero también fortalecer el sector privado por la perspectiva de la implicancia que tiene el crecimiento económico sobre el bienestar familiar de las familias. Y ahí están distintas leyes que hemos ido elaborando, tanto a nivel nacional como permisos sectoriales, como a nivel regional, como
la ley de sistemas medianos. Y todo eso con un afán de mejorar las condiciones de vida de quienes vivimos en Chile y particularmente en el caso de Aysén. Seguiremos trabajando acá por la región, en donde nos toque, y esperamos seguir siendo un aporte y conversando con todos los actores políticos que pueden tener miradas distintas, pero que compartimos la misma tierra y el mismo mar. Y pongo el acento en el mar también, que a veces se nos olvida. El litoral se nos olvida. Sí. Hay que poner los pies en la calle y las patitas también en el agua. Claro. Lamentablemente tengo mis críticas con respecto a un proyecto de estos 4 años, porque para quienes trabajamos en los medios de comunicación, yo también estoy en política, para mí gobernar es comunicar. Sí. Y creo que la comunicación no fue muy efectiva siempre, no tenemos plata, no demos plata, sí. Que no hay para... O sea, una cosa es hacer una conferencia de prensa y decir lo que van a hacer. Pero otra cosa que en una radio, por ejemplo, porque todo, sí. Métase a la página web, y ¿cuánto antes? 45 vehículos, autos, camiones, camionetas, escuchando radio, la gente que escucha, los pasajeros, no están leyendo el diario, ni viendo la tele, ni viendo nada, ni los celulares, sino que están escuchando la radio. Esos 45.000 personas no tenían oportunidad de escuchar todos estos proyectos que hoy día se están mostrando. Espero que esto sirva. Sí, no, se nos va, muchas cosas hemos ido aprendiendo y yo creo que es parte también de la dinámica política. Finalmente también es un aprendizaje constante y eso también en general uno lo transmite para las antiguas y las nuevas autoridades. Ahí hay un estudio interesante que hizo la Universidad de Aysén, que es el barómetro regional. Ahí da cuenta de cómo se informan las personas. Y evidentemente en el caso de la región de Aysén, la radio, los canales locales son muy relevantes para mantener informada a la población respecto a lo que está pasando, o las posibilidades que la propia política pública les permite llegar. Yo en lo personal no me preocupo mucho de ese tema porque tenemos nuestra línea de trabajo, nuestro editorial y todo. Pero sí que sé que hay algunas radios que no lo están pasando bien, hay algunos medios que no están solucionando problemas puntuales como el alza de la energía que es muy alta. Los temas prácticamente de cumplir con cabalidad con el IVA, cumplir con las leyes sociales, todas esas cosas, conocí a algunos colegas que no lo están pasando bien. Pero bueno, esperamos solucionar. Felipe, muchísimas gracias por tenerlo acá y espero encontrarnos en otra oportunidad. Sí, por supuesto. Un saludo a todos los gremios, las empresas, los emprendedores y las comunidades en general con quienes estuvimos trabajando durante estos últimos años. Sí, por supuesto, desde otro espacio y hasta el último día y desde otro espacio que esperamos seguir siendo una puerta acá a la región de Aysén. No lo dudo. Muchas gracias, Felipe. Nosotros nos despedimos de este enfoque informativo para reencontrarnos, por supuesto, mañana, si Dios así lo considera.